A ver, lo que es claro, uno siempre puede discutir y efectivamente, por ejemplo, yo tengo más reparos sobre la cifra de Osorno, pero uno siempre puede discutir si estadísticamente tiene mayor nivel de confianza o menor nivel de confianza el número. Lo que sabemos es que a mayor agregación de números, a mayor suma de números, hay más confianza. Es decir, el desempleo a nivel nacional es una cifra más certera que el desempleo a nivel regional. Y el desempleo a nivel regional es una cifra más certera que el desempleo a nivel comunal. Eso lo sabemos porque es la construcción estadística de los datos. Ahora, lo que sí sabemos es que la tendencia en la región, y eso es lo importante, que fijarse en la tendencia, ha sido una disminución constante del desempleo junto con un aumento de la fuerza de trabajo, lo cual es muy bueno, son muy buenas noticias, pero eso no implica que en algunos lugares existan bolsones de desempleo. Eso es muy importante, porque nosotros siempre hemos dicho que el tema del desempleo es algo que no le podemos bajar la mano, porque aunque exista pleno empleo en la región, de hecho en alguna época existió permanentemente y esperamos que volvamos a esa situación, siempre van a existir bolsones en que tengan dificultades para salir adelante, y ahí evidentemente tienen que haber ayudas, tienen que haber mejoras, tienen que haber planes para aumentar la inversión. Pero aquí hay un círculo virtuoso: cuando aumenta la inversión siempre termina en el mediano plazo aumentando el empleo. Lo que vemos en Yanquihue, Chiloé y Palena es que para este año hay un fuerte aumento de la inversión, especialmente privada y también pública, sobre todo privada. En el caso de Osorno es más preocupante porque no tenemos un motor de impulso privado tan fuerte. Para poner solamente un ejemplo, en Osorno en los últimos 10 años, en lo más significativo que es la leche, se ha hecho una inversión de $100 millones. Y prácticamente en 4 meses en el verano, entre Yanquihue y Chiloé, se están haciendo inversiones privadas de más de $100 millones. Entonces eso evidentemente hace que la cosa se descontrapese, pero la noticia positiva es que sistemáticamente en Yanquihue se ha ido a la baja las cifras del desempleo. En el caso de Osorno, como Consejo Regional, ¿se van a priorizar algunas iniciativas para que se puedan ejecutar proyectos con fondos públicos? Evidentemente, yo creo que hay que apoyar más fuerte a Osorno, y esa ha sido la instrucción que yo mismo he dado y le he pedido a los consejeros de Osorno, pero en esto tenemos que recibir la colaboración con mejores proyectos y más proyectos de los municipios. El alcalde de Osorno dice que tiene listo el proyecto del mercado municipal, el acceso norte y un par de escuelas. Sí, pero esto no es poner cualquier proyecto sobre la mesa porque sencillamente vaya a haber inversión pública y vamos a contratar a 100 personas, a 150 personas. Aquí hay que pensar cuál es el impacto de mediano y largo plazo en la productividad de la ciudad. Si no, podríamos llegar a un absurdo que cada vez que existe un problema de desempleo, entonces hay que hacer cualquier obra dentro de la ciudad. Y eso sabemos que es pan para hoy y hambre para mañana. Así que aquí hay que poner proyectos de calidad. Te pongo un ejemplo. En este momento el municipio de Puerto Montt ha mostrado a la comunidad cuáles son la cantidad de proyectos FRIL que ellos tienen en carpeta, ¿ya? Y que son numerosos y para distintos sectores, con distintos niveles de inversión, con distintos niveles de inversión de gasto en mano de obra, y sin embargo en el caso de Osorno tenemos 2 proyectos que son recolección de basura en el borde del río, y eso no califica para el proyecto FRIL, no es algo que impacte además la comunidad de manera gravitante. De partida no tiene inversión en activos, no tiene inversión en equipamiento, no hay cemento, los proyectos FRIL tienen que tenerlo, son para mejoramiento de la ciudad, y por otro lado lo hace una compañía, lo hace un tercero que se le contrata. Entonces, ¿qué es lo que le estamos diciendo al municipio? Preséntenos algo, ¿no es cierto?, que tenga más envergadura, que impacte más la ciudad, ¿no es cierto?, que tenga algo de cemento para que quede, que a su vez contrate mano de obra, pero además hágalo directamente el municipio. Cuando lo hace directamente el municipio, el grueso de las platas se quedan en remuneraciones de la gente y en las obras que se hacen. Si no, el grueso de esas platas quedan en una empresa privada que subcontrata el servicio. Y esos son el tipo de recomendaciones que hacemos, así que reitero, nosotros vamos a ayudar donde existan bolsones de desempleo, en particular ahora en la región, es más preocupante la situación de Osorno,
es muy preocupante la situación de jóvenes. Ojo, que sobre el 40% del desempleo se concentra entre los 15 y los 24 años. Entonces también hay que distinguir dónde está el desempleo y dónde realmente estamos ayudando, y especialmente también se concentran mujeres. Por lo tanto, yo le he pedido a todos los alcaldes de esta región que los instrumentos de apoyo al empleo, en especial los dirijan en el invierno a mujeres. ¿Por qué? Porque es una manera de asegurarse que las platas lleguen a la cocina, al alimento, al pago de los útiles escolares y ahí donde más se necesita. ¿Intendente de una remodelación? Sí, pero estamos haciendo algunas remodelaciones parciales en algunos lugares. ¿Y ahí van a ocupar mano de obra de los que de la construcción? Sí, se ocupan ahí. Nosotros usamos bastante mano de obra de cesantes para los temas de limpieza, incentivamos esto, también se han hecho reparaciones de techo. Lo que pasa es que depende del ¿5 millones? No, el proyecto que hay ahora es de menor envergadura. Ahora, seguramente en un plazo mediano vamos a tener que invertir esa cifra o más en remodelación de un edificio que no ha recibido ningún tipo de reforma en casi 20 años. ¿Y está la posibilidad de demoler el de salud? Ese edificio tiene fallas estructurales y efectivamente hemos pedido la revisión de la situación de ese edificio, porque si no se puede ocupar eventualmente. Claro, lo que pasa es que también para demolerlo se requieren recursos. Intendente, sobre la extensión del horario de verano, ya una decisión que tomó el gobierno central, ¿han recibido algún tipo de instrucción a nivel regional con la superintendencia de seguridad combustible, alguna coordinación? Solamente tenemos una comunicación muy fluida, sabemos que hay una batería de medidas dado la situación energética derivado de la poca cantidad de agua que hay en la zona central, y eso obliga a ir a fuentes de energía más caras, y aquí estamos haciendo dos cosas. Estamos articulándonos muy bien con el Ministerio de Energía por un lado para aplicar las medidas de corto plazo que se requieren para ahorro energético, y en segundo lugar poner en vigor medidas de largo plazo para incorporar más energía al sistema interconectado central. Esta es la región que tiene el proyecto más emblemático probablemente de aporte de energía al sistema interconectado. Desde Temuco al sur se gastan 400 megawatts y nosotros tenemos como proyecto regional en estos 4 años incorporar 400 megawatts solo de energía renovable al sistema interconectado.